aspectos relacionados con el proyecto, qué acciones tomar en caso de que ocurra. Aquí está el paso 1, que es identificar y listar el evento del riesgo. Es el proceso de identificar sistemáticamente todo posible evento de riesgo que pueda tener o generar algún impacto en el proyecto. Según la guía del PMBOK 2008, cuarta edición, los riesgos deben ser identificados en cada una de las actividades o tareas del cronograma. Refiérese a la figura 1, esta es la figura 1, y además debe indicarse la posible fecha en la que pueda presentarse el riesgo. Con esta información se pueden completar las columnas 1, 2 y 3. Ahorita van a ver de qué, a qué se refiere. Las fechas no las vamos a manejar, no las voy a solicitar que pongan tanto la fecha, porque nosotros no hicimos un cronograma para el desarrollo de nuestro sistema, porque no nos dio tiempo. Les repito que hay muchas cosas que nos brincamos, como los cronogramas y algunas otras fases como los presupuestos, porque no nos da tiempo. Entonces, sin embargo, las demás columnas de la tabla sí las pueden llenar, una tabla que es en el siguiente slide. Y se refiere a la sección 14 del documento que les envié. A eso se refiere el documento, el que les mostré hace un momento. Para identificar el evento se puede hacer la interrogante. ¿Qué puede suceder? En esta tarea se puede usar la técnica de lluvia de ideas. Aquí tenemos un pequeño diagrama, que este diagrama más adelante lo van a ver a qué se refiere. Se refiere a unas partes de enumerar el sistema, enumerar las partes del sistema, que es la primera columna que van a ver aquí a continuación, esta de WS. ¿Ves? Esa no la van a poner tampoco porque no hemos hecho no se hicieron los diagramas que se necesitaban para cada parte del proceso de nuestro desarrollo de nuestro sistema. Entonces, WS no lo vamos a tomar en cuenta. Fecha de entrada, este es el análisis cualitativo y este es el plan de respuesta del riesgo. La fase 1 y 2 del análisis de riesgo es el análisis cualitativo, y la fase 3 ya es la parte de respuesta del riesgo, la estrategia, la acción y el responsable de esa parte. Ok, entonces hay una tabla también aquí que más adelante se describe cómo funciona esta tabla, que es tabla para calcular los riesgos. Y más adelante van a ver en qué consiste esta tabla cuando se les haga mención esta tabla del slide número 6. Y algunos eventos de riesgos a considerar son problemas potenciales de diseño, implementación e interfaz, poca familiaridad del equipo de desarrollo con el hardware, el software, los estándares y los procedimientos. Este problema en específico, la familiaridad del equipo, a veces se presenta cuando hay una área especializada de la misma empresa, dentro de la misma empresa, que va a desarrollar el sistema de información. A veces no están tan familiarizados con las tecnologías más actuales de hardware, de software, de algún estándar o de algún procedimiento que se deba realizar estrictamente para un sistema operativo. Lo mismo pasa a veces del lado contrario. Si hay una empresa que se está dedicando a hacer un sistema de información para nuestro negocio, a veces no está familiarizado con las computadoras que usamos, con el software que usamos. Si vamos a utilizar las mismas computadoras que ya tenemos para ejecutar ese sistema de información, puede ser que las computadoras estén sean con características que no tomaron en cuenta los desarrolladores. O como abajo dice también, hasta abajo, tecnología nueva o obsoleta. Puede ser que los sistemas que estén considerados para computadoras muy nuevas, pero a veces llegan computadoras, nos presentan computadoras viejas, o a veces a otro tipo de dispositivos como escáneres, cámaras, impresoras o algo similar, que ya no puede ser tan compatible. Ambigüedades de la especificación por incomprensión o falta de información. Aquí por eso es muy importante agregar un glosario para todo el desarrollo de nuestro sistema. Y la documentación, y les he hablado de la documentación.
En el glosario pues se va a especificar bien todos los términos y que se crean más comunes o a veces hasta los más utilizados, aunque se crean que ya están entendidos tanto por el usuario como por el desarrollador del sistema. Esto es porque a veces se presentan eh, términos o ambigüedades que se entiende, el desarrollador entiende una cosa, el diseñador de base de datos entiende otra cosa y a veces el usuario entiende otra cosa. Entonces, por eso es muy importante la especificación y los términos en un glosario. Los riesgos asociados al presupuesto, por ejemplo, que los costos de implementación sean superiores a los estimados, los riesgos dados por el tamaño. A medida que aumenta el tamaño del proyecto, se puede afectar el número de personas encargadas del desarrollo, el número de departamentos afectados y el tiempo de duración del proyecto. Los riesgos asociados al cronograma, por ejemplo, que el tiempo de implementación sea superior al estimado. Aunque para la mayoría de proyectos siempre hay un contrato, siempre hay un project charter o un documento donde ya se estableció todo lo que va a llevar el sistema o todo lo que va a llevar un proyecto de negocio, es muy común que haya problemas de tiempo, de dinero y de personal. Esto es porque a veces se llega a presentar, en cuestión del tiempo, se llega a presentar algún riesgo que no se tenían contemplado y se alarga el tiempo. Pide que no se encuentre algún material, alguna materia prima para un proyecto o que no se esté llevando a cabo el flujo de información que necesitan para realizar el sistema, los desarrolladores no tengan toda esa información. También puede ser algo muy común es de que al sistema cuando se está desarrollando le quieran agregar cosas, le quieran agregar funciones, le quieran agregar opciones. Entonces, esto hace que el tamaño del proyecto se vaya haciendo mucho más grande. Y entonces, a veces tenían contemplados tantos desarrolladores, tantos diseñadores de base de datos, tantos diseñadores gráficos, y al final van aumentando por la carga de trabajo. Esto obviamente se ve reflejado también en el costo, en el cronograma. Entonces, es muy común. Son ejemplos como en las obras públicas, en los proyectos de obras públicas que lanza el proyecto, el gobierno federal o el gobierno estatal o cualquier otro tipo de gobierno, donde sabemos que siempre las obras, por ejemplo, las obras del Metrobús se atrasaron por X cosa, entonces el tiempo, el cronograma va siendo superior al estimado. A veces se consideran estos riesgos y por parte del que está contratando a un prestador, se le impone una multa, que es lo que a veces hace el gobierno para que no se estén retrasando tanto. Eso siempre y cuando sea culpa de él, del que está desarrollando el proyecto y no del usuario. Los riesgos asociados a los recursos humanos de capacitación, adquisición y retención de personal. Por ejemplo, que el rendimiento técnico del personal sea inferior al estimado debido a una débil capacitación o a veces para operar un sistema o operar inclusive nada más un equipo de cómputo, se contrata gente y en su momento, si no se llega a cerciorarse de que las personas que están contratando cumplen en realidad con los conocimientos y manejo de herramientas que ellos están informando, aquí se puede presentar un problema muy grande. A veces hay que contratar nuevo personal y a veces hay que capacitar al personal que ya se tiene. Los riesgos asociados a la complejidad del producto por falta de aceptación del producto o por no tener los beneficios anticipados debido a la complejidad del producto. Hay muchos problemas que se presentan generalmente cuando hay gente que ya está adaptada a hacer su trabajo de una manera que no usa un sistema informático como tal, un sistema computacional. A veces es tan complejo el sistema o parece ser tan complejo que la gente no se adapta, eh, tiene resistencia al cambio y no hace uso de estos sistemas. Pasa mucho, ha pasado mucho con los sistemas de información, cuando empezaron a salir de todos los pagos en línea, todos los trámites en línea que ya tienen bastantes años, a mucha gente le costaba mucho trabajo y no quería sacar lo que era algo tan sencillo como una línea de captura para hacer el
pago de un trámite o de algún servicio. Entonces, esos riesgos son referentes a la complejidad del producto. Los riesgos contractuales, en caso de que el desarrollo sea contratado externamente, por ejemplo, incumplimiento de algunas cláusulas claves. Aquí incluso debe estar bien especificado todo proyecto en un contrato. Generalmente cuando el proyecto lo está llevando, lo está desarrollando otra empresa, otro negocio diferente al de nosotros, porque si no se llega a cumplir con algunas características o requerimientos que se necesitaron, puede haber unas cláusulas donde se haga una amonestación o se regrese una parte del dinero. Incluso hay veces que cuando no se llega a esta solución, se llegan incluso hasta tribunales para arreglar esta situación. Puede ser casos tan sencillos como que el usuario necesitaba que en los requerimientos se solicitó que se hicieran impresiones en PDF de la información que están solicitando, pero si el desarrollo del sistema, en lugar de imprimirlo en PDF, lo imprimía en JPG, pues ya no está cumpliendo con algunas cláusulas o con algo importante que necesitaban en el sistema, o que hubiera una exportación de datos a Excel o algún otro tipo de sistema. Son a veces detallitos muy importantes que si no se llegan a cumplir, puede haber problemas hasta legales. Los riesgos asociados a los recursos críticos para asegurar su disponibilidad en el momento oportuno. Recursos críticos a veces se confunden, pero en los sistemas de información, recursos críticos se refiere, por ejemplo, a la velocidad de Internet, a la capacidad de almacenamiento, a la capacidad de procesamiento y problemas de ese tipo o asuntos de ese tipo. Nos podemos presentar a veces con problemas de que el sistema está funcionando, pero se envía información a través de Internet o a través de correo electrónico o algún otro medio, y si la red está saturada, la red está lenta, no se cuenta con Internet, o la capacidad de la computadora no es basta para hacer un procesamiento de datos y no los podemos detener inmediatamente, entonces ahí vamos a tener un recurso. A esto se refiere a los recursos críticos, vamos a tener problemas y obviamente nuestro sistema no va a funcionar adecuadamente. Paso 2, estimar el evento del riesgo. Se deben analizar los riesgos de acuerdo a la probabilidad de que ocurran y el impacto potencial sobre el proceso de desarrollo para después estimar la severidad. En este paso se puede completar la información de las columnas 4, 5, 6 y 7 de esta tabla de la 6, no, de la 5. ¿Ok? De la tabla 1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento? Para estimar la probabilidad de que ocurra el riesgo, se debe asignar un peso que refleje la probabilidad observada. El peso debe tomar una escala previamente establecida que puede estar entre 0 y 1, y una posible escala a utilizar se muestra en la tabla 2. Aquí ya está la tabla 2. Dice que una posible escala, ustedes podrían utilizar otra escala, pero para no meternos en problemas y no nos da oportunidad de cada equipo desarrolle su propia escala, vamos a usar esta. Entonces, esta es la escala para evaluar la probabilidad de riesgo, donde es seguro que pase, la probabilidad es de 1 y improbable es 0.1. Okay. Si alguien quiere trabajar con otra, lo puede hacer, sin embargo, pues esa es la más recomendable. Paso 2.2, evaluar el impacto del riesgo. El impacto se refiere al grado hasta el cual el éxito del proyecto se puede ver afectado por la ocurrencia del riesgo. Para estimarlo se debe establecer también una escala, la cual puede estar entre 0 y 1. Una posible escala a utilizar se muestra en la tabla 3, que es la que vamos a ver. Para usar esta tabla se debe ubicar el criterio a evaluar: tiempo, costo o calidad, y analizar el alcance del riesgo, y esto determina la calificación del impacto. Por ejemplo, si el criterio es costoso y presumimos que podría darse un sobrecosto de 7.5 a 10%, entonces se le asigna una calificación de impacto de 0.8. Si el criterio es tiempo y sospechamos que podría haber un retraso de 8%, la calificación al impacto es 0.6. Aquí está la tabla.
y nos da el impacto. Viene, se evalúa el tiempo, se evalúa el costo y se evalúa la calidad de desempeño. El impacto viene del lado derecho, 1, 8, 6, bueno, 1.8.6.4.2.1. ¿Ok? Pero son diferentes esta. Uno, que muy importante que tomen en cuenta que una es de tiempo, que otra es de costo y otra es de calidad y desempeño. Paso 2.3, estimar la severidad del riesgo. Para estimar la severidad del riesgo se puede hacer de dos formas. Severidad es igual a la probabilidad por el impacto. Y la otra forma es la severidad es igual a la probabilidad más el impacto menos la probabilidad por el impacto. Aquí hay paréntesis, ¿ok? Entonces es probabilidad por impacto y aquí es probabilidad más impacto. En este punto, bien, podría decidirse si suspender el proyecto o continuarlo, pero con un costo adicional. Hasta aquí se han determinado las columnas 4, 5 y 6 correspondientes a la probabilidad, impacto y severidad de la tabla 1. Refiérase a la sección 14. Para completar la columna correspondiente al plazo de riesgo, se debe analizar el evento de riesgo desde el punto de vista de permanencia en el tiempo. Un riesgo se puede presentar permanentemente durante el proceso de desarrollo o puede presentarse durante el periodo de tiempo corto, mediano o largo. Ok, tenemos un ejemplo, no de sistema de información, pero de un proyecto. Está cuando se hizo, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto de Texcoco que se canceló. Son fórmulas similares con las que se calcula el costo. Ya ven que en las noticias pasan que fueron por millones de pesos. Son fórmulas parecidas a estas con lo que se calcula, con lo que se calcula el costo total. Cuando se realizó el proyecto, tuvieron que considerar los riesgos de cancelación del proyecto. Entonces, en base en esos datos, ya se pudieron calcular una cantidad final para la cancelación de ese proyecto, cancelación de contratos, cancelación de esto, cancelación de muchas cosas que se dieron ahí en ese proyecto. Ok, paso 3. Planear la respuesta al riesgo. En este paso del procedimiento se puede completar la información de las columnas 7, 8, 9 y 10 de la tabla 1. Para planear una respuesta al riesgo se debe definir una estrategia que permita aumentar las oportunidades de alcanzar los objetivos del proyecto y reducir las amenazas que atentan contra ellos. Para evitar gastos excesivos en la administración del riesgo, se pueden seleccionar la lista de riesgos priorizada por la severidad elaborada en los pasos anteriores, los 10 primeros, y definir un plan de respuesta para cada uno de ellos, el cual contendrá acciones concretas que se deben emprender para reducir la probabilidad de que ocurra una situación que afecte el desarrollo del proyecto. Este plan de respuesta incluye 3 aspectos por cada riesgo: la estrategia, el plan y el responsable de monitorear el riesgo, y serán explicados a continuación. Paso 3.1. Definir la estrategia y el plan de acción. Para definir la estrategia nos podemos hacer ciertas preguntas claves. ¿Cómo se puede evitar este riesgo? ¿Puede reducirse este riesgo? ¿Puede ser compartido o transferido el riesgo? Debemos aceptar el riesgo y, en su caso, ¿cuáles serían las reservas necesarias? Las estrategias pueden ser evitar, mitigar, transferir o aceptar. Una vez que hemos determinado la estrategia, podemos planear las acciones. A continuación se presenta cada estrategia y posibles acciones a realizar. Se podrían definir nuevas acciones. Ok, evitar. Significa no aceptar esta acción debido a sus resultados desfavorables potenciales. Acciones: eliminar la causa del evento o la causa del riesgo, suspender el proyecto, modificar el procedimiento o la tecnología, cambiar los requerimientos y o especificaciones. Obviamente esto cambiar los requerimientos y las especificaciones produce muchos y demasiados cambios en el proyecto o en el programa que vamos a realizar, en los tiempos más que nada, porque nos tenemos que regresar a pasos anteriores para modificar los requerimientos. También a veces
en vez de que nos quite tiempo, nos ahorra mucho tiempo, porque si todavía no vamos en una parte ya de desarrollo y todavía estamos en la parte de análisis, pues ya no, ya no, no ocuparemos tanto tiempo en la parte de desarrollo si estamos cambiando o quitando algunos requerimientos o especificaciones. Mitigar significa estar enterado del riesgo y hacer lo mejor para minimizar las posibilidades de que ocurra, así como su efecto. La mitigación es efectiva cuando la acción se toma oportunamente y cuando los gastos de mitigación son bajos comparados con el impacto del riesgo. Acciones: reducir el impacto, reducir la probabilidad de ocurrencia. Ok, aquí muy importante es que los gastos de mitigación sean bajos comparados con el riesgo. Es minimizar las posibilidades de que ocurra. Si nosotros nos estamos gastando mucho dinero, muchos recursos, mucho tiempo en mitigar este impacto o este riesgo, no va a ser favorable. Entonces tenemos que tomar otra acción. Aceptar. Significa estar enterado del riesgo y estar dispuesto a aceptar las consecuencias si esto llega a ocurrir. Hay una decisión consciente de no cambiar el plan del proyecto. Hay un reconocimiento de que no es posible identificar una estrategia de respuesta. Acciones, reservas de tiempo y costos. Otro, planes de contingencia. Aquí, dentro de muchos riesgos, se puede tomar en cuenta, vuelvo a las obras públicas, por ejemplo, las del Metrobús, cuando hay cierres o hay manifestaciones y no pueden trabajar. Por ejemplo, cuando hacen excavaciones en un proyecto de construcción, un riesgo es de que encuentren algo arqueológico y les puedan suspender la obra. En el desarrollo de los sistemas puede ser a veces hasta con eh, que se acabe la licencia. Ha pasado mucho, lo he visto mucho, de que contratan algún software para desarrollar el sistema y se les acaba la licencia. Entonces no tenían contemplado comprar por otro mes o por otro cierto tiempo la licencia de algún software, de algún programa, y para esto tienen que tener un plan de contingencia: qué se va a hacer, quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Paso 3.2, asignar un responsable al evento del riesgo. Se debe identificar un responsable de estar monitoreando el riesgo, y en caso de que se presente, este le debe comunicar al líder del proyecto para proceder a ejecutar las acciones planificadas y corregir así las condiciones del riesgo. Esto involucra el uso de revisiones técnicas y administrativas. Es conveniente asignar como responsable de monitorear los riesgos a una sola persona para evitar que se diluya la responsabilidad. Ok, entonces esa es la parte de los riesgos. Prácticamente busqué la parte que fuera mucho más sencilla y que no requiriera llenado de muchos documentos, de muchas tablas. Únicamente lo que van a tener que llenar es esta parte. Esta tabla 1 es la única tabla que van a tener que llenar conforme a todo lo que viene aquí marcado. La presentación viene aquí al final. Lo que les acabo de leer es parte de esto. Nada más, aquí creo que me faltó la parte de transferir, que significa estar enterado del riesgo y transferir todo aparte o a un tercero, como seguros y finanzas y estrategias de contratación. Realmente cuando tenemos un riesgo, no sé, que nos entra algún virus, por ejemplo, los sistemas de información, que se dañe la información porque el equipo se dañó o algún disco duro se dañó. Tenemos que tener un seguro para prever todo eso y para soportar los costos que va a generar un mantenimiento, que si se cayó un sistema que lo vuelvan a levantar y cosas similares. Ya les había platicado un ejemplo de los bancos. Bancomer, por ejemplo, cuando se cayó su sistema, hablaban en las noticias de cuántos millones de pesos se habían perdido, y generalmente quien hace el cálculo de los millones o de la cantidad de dinero perdida son son las aseguradoras, son las que dan los datos porque se basan en lo que van a pagar ellos
en este caso, por ejemplo, al banco, el dinero que le van a pagar como seguro, como ayuda o para que puedan seguir trabajando o para soportar todos esos gastos que van a surgir a partir de ese problema. Entonces, esta tabla es la que van a llenar, la tabla número 1, esta que está en hoja 15, y ya pueden ir checando este documento para que lo vayan trabajando en equipo. Les había informado que iba a ser el otro documento, el que decía guía que era guía metodológica, pero ya no nos da tiempo de hacer todo eso. Está aquí una presentación también de base de datos. Se las iba a leer también y a explicar algunas cosas de ahí. Sin embargo, necesitaría estar en el salón y de algunas características más de pizarrón y de algunas otras cosas para explicarle algunos temas. Ahí vienen algunos temas, si ya los han visto de relación, los que ya conozcan un poco, y son temas que no son posibles, no me gusta dar de manera virtual. Entonces, esos temas se estos temas se los dejo aquí en esta presentación para que ustedes la lean. Voy a sacar preguntas de aquí para el examen, entonces sí va a ser importante que lo puedan leer, así como también de todas estas presentaciones que están aquí. Ok, ya estuve checando algunos trabajos, no les he puesto calificación porque generalmente subo calificación ya hasta que tenga todas las calificaciones, les pongo ahí en el sistema devolver y se les devuelven a todos, pero estoy haciéndoles algunas observaciones de sus tareas. También vi que ya me mandaron algunas tareas muy atrasadas, está bien, pero tomen en cuenta que las tareas atrasadas que me están mandando ya no van a tener la misma calificación que les hubiera puesto si las hubieran entregado en tiempo y en forma. Entonces, les voy a subir la tarea para que en el transcurso de mañana, que tengo que ir a la oficina, entonces mañana en la oficina les regreso sus calificaciones y si hay retroalimentación también se los hago saber el día de mañana. Y mañana les subo también la siguiente tarea. La clase de hoy es de 2 horas, pero únicamente el día de hoy no es posible dar la otra hora. Así que únicamente va a ser todo por el día de hoy. Por favor, necesito más participación para la clase de la siguiente clase. Únicamente participaron 3 personas, es muy poco. Necesito más participaciones, por favor. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a pasar lista otra vez. No, profesor. Ok, ya está, ya pasé lista otra vez. Entonces, por favor, nos vemos la siguiente semana. Ya voy a necesitar que me llenen esa y si tienen dudas también con respecto al documento que les enseñé, que es el instructivo para la propuesta de sistema de información, necesito que me vayan llegando sus dudas porque si no después ya no vamos a poder llenar ese documento y no van a tener una buena calificación. Si ya no tienen dudas, entonces nos vemos la siguiente semana. Profe, de la tabla dijo que no se llena WS, ¿verdad? No, eso es el Work Breakdown Structure, es la estructura de desglose de trabajo. Esa no la hicimos, generalmente no se llena porque lleva un numeral continuo, es decir, se hacen varios diagramas y el diagrama 1 lleva un número o una anotación, el cual no la hicimos, entonces esa no es necesaria que la llenen. La Ok, columna 1. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos la siguiente semana.